Hola a todos, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, estoy comprobando que todo está en orden, que parece que por aquí está en orden. Decirme, por favor, si se escucha todo correctamente. Yo creo que sí. Vale. Pues nada, una vez más, directito por aquí. Y bueno, la idea, como siempre, es intentar aportar más información sobre el tema que nos toca hoy, que es esto que tengo por aquí, diversos aparatos de respiración. Y, y nada, como siempre, todos aquellos que tengáis cualquier tipo de pregunta, yo lo iré viendo por aquí, ya tenemos por aquí alguna, así que cuando sea el turno, pues las abordamos, ¿vale? Así que os pido un poco de paciencia. Nada, si me podéis escribir que se escucha bien, pues estaría genial. Y, mira, está por aquí Darío Berra desde Argentina. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Así que bueno, creo yo que sí que se escuche todo correctamente. Así que nada. Bueno, la idea es charlar un ratillo sobre aparatos de respiración y bueno, por supuesto, antes de empezar, pues lo que hay que decir antes, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para trabajar la respiración? Los músicos de viento es algo que tenemos que hacer de continuo y bueno, pues da igual el tipo de instrumento de viento que toquemos, incluso también si somos cantantes, viene muy bien trabajar la respiración. Yo lo hago siempre en mis clases, con mis alumnos, de forma personal y llevo tocando más de 30 años la tuba, ¿no? Por lo tanto, es necesario y además conozco a grandísimos músicos de viento metal, grandísimos músicos de viento madera que siguen tocando, perdón, trabajando la respiración de diversas formas, que es lo que vamos a ver aquí. Por lo tanto, está claro que es algo que hay que hacer, ¿vale? Así que, bueno, y por eso este directo. Así que nada, lo primero que os quiero trasladar, dice por aquí, a ver, tenemos aquí alguna, Darío, que se escucha perfectamente, mil gracias. José Joaquín, grande David, un abrazo para ti, un abrazo Darío. Mira, aquí Marlon Expedito dice, saludaciones, profesor. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y gracias por vuestros comentarios y por estar aquí. Bueno, entonces lo que estaba comentando. Lo primero, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de trabajar la respiración? ¿Vale? Antes de ponernos a trabajar la respiración, pues yo diría tres aspectos. El primero es la postura. La postura a la hora de tocar es importantísima. Sí, a la hora de tocar, a la hora de respirar, ¿no? Pero es capital, porque lo vamos a ver por aquí cuando toque algún aparato de respiración en concreto, que si no es lo mismo que yo esté bien sentado, erguido, de forma, pues así, como decía el gran, pues todos los grandes profesores, pero sobre todo Arnold Jacobs, ¿no? Estar erguido a estar así. Y yo veo alumnos que mis alumnos que a veces que no se acuerdan y están acostumbrados a estar cerrados, ¿no? O mal sentados. Entonces, lo primero, la postura es importantísima. Siempre hay que estar elongado, siempre hay que estar recto, con el pecho pues alto, no muy alto porque podemos tensar nuestras lumbares y esto no es bueno, pero bueno, pues de una forma natural y relajada, ¿vale? Por lo tanto, hay que estar siempre bien sentado. Si tocamos de pie, pues bien puesto de pie. Esto es clave para poder respirar completamente. Si no estamos bien sentados, si no tenemos una postura correcta, no vamos a aprovechar nuestra capacidad pulmonar. Y aquí quiero comentar una cosa para que entendáis cómo funciona nuestra respiración, nuestro aparato respiratorio, ¿vale? Entonces, tengo aquí una cosita que normalmente utilizo en las conferencias de respiración, que esta semana pasada hice una, y nuestros pulmones son como un globo, ¿vale? Se hinchan un montón, ¿ok? A ver, que no suene raro. Vale, bajé un poquito el micro. Bueno, ¿vale? Son muy elásticos. No totalmente, sino muy elásticos. Entonces, ¿qué ocurre con un globo si lo meto en un vaso pequeño? ¿Vale? Pues que se llena poco. Voy a volver a repetirlo.
¿vale? Esto sería como nuestros pulmones en un vaso pequeño. ¿Y qué ocurre con el mismo, pulmón, con el mismo globo, si lo metemos en un vaso grande? ¿Sí? Que se llena mucho más. Entonces, básicamente, esta idea de los vasos, ¿no?, y del globo significa que nuestro pulmón está limitado por la caja torácica. ¿Y que es básicamente la caja torácica, como es la que limita con los pulmones? Si la caja torácica es más grande, y esto hay formas de trabajarlo, con ejercicios de respiración, con ejercicio físico, con aparatos de respiración, vamos a poder coger mucho más aire, ¿vale? Por lo tanto, la postura está íntimamente relacionada con poder coger más aire, ¿vale? Aquí tenemos una pregunta que la he visto antes, pero que la voy a poner por aquí, pero luego quiero volver a ella, ¿vale? Dice: hola David, gracias por tocar estos temas. Me gustaría preguntarte si has encontrado el sustituto del Inspirón. He investigado un poco y ahora no se consiguen porque se han dejado de fabricar. Vale, te contaré alternativas, ¿vale? Cuando hablemos del Inspirón, que lo tengo aquí, ¿qué opciones hay? ¿Vale? Porque hay varias opciones que no es que sea exactamente igual, pero sí que podemos, bueno, pues de una forma o de otra, poder trabajar aspectos parecidos, ¿vale? Con los aparatos que tenemos ahora mismo. Ok, pero esto no lo sabía yo porque, bueno, como me compré hace mucho, sí que es verdad que alguien lo había comentado, yo creo, pero no lo tenía claro. Así que, bueno, esto queda aquí, lo vamos a contestar cuando lleguemos al Inspirón, te cuento, ¿vale? Muy bien, entonces, esto es la primera cuestión. La primera cuestión es la postura. La segunda cuestión a tener en cuenta para poder respirar adecuadamente es que nuestro cuerpo debe estar relajado. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo está tenso, si nuestro aparato respiratorio tiene más tensiones de las adecuadas, lo que vamos a hacer es que no vamos a poder respirar de forma completa y además cuando toquemos el instrumento, pues esta tensión se va a ver reflejada en el sonido. Por lo tanto, hay que trabajar mucho la relajación a nivel mental y a nivel corporal. Hay muchos ejercicios, que yo tengo varias conferencias, están subidas en mi canal de YouTube, las podéis encontrar, donde se trabaja en esto. El libro de Breathing Gym, que es una de las referencias, también explica cómo relajarse. Evidentemente, la relajación del cuerpo está íntimamente relacionada con la relajación de la mente. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos tensos, si estamos con ansiedad, va a ser muy difícil que nuestro cuerpo esté relajado. Aquí intervienen ejercicios como los de la relajación progresiva de Jacobson. También nos ayudan mucho a relajar nuestro cuerpo y a poco ir relajando la mente. Y bueno, pues esto nos va a facilitar mucho que respiremos de forma completa, relajada y este es el siguiente aspecto que yo abordaría a tener en cuenta cuando trabajamos ejercicios de respiración o cuando tocamos un instrumento de viento, es que nuestra garganta ha de estar abierta, ha de estar relajada. La glotis es el punto más estrecho del aparato respiratorio y por lo tanto, para un músico de viento, para un cantante, es un lugar, entre comillas, problemático. Y necesitamos tenerlo siempre relajado y abierto al máximo. Y es que cuando no lo está, cuando está tenso y está cerrado, lo notamos muchísimo a nivel sonoro, a nivel de afinación, etcétera, ¿vale? Y aquí la clave es el tubo respiratorio, que hablaremos de él. Es importantísimo que nuestro glotis, que nuestra garganta esté muy relajada. Hay diversos ejercicios que os voy a comentar ahora, que vamos a abordar enseguida los diversos aparatos, que es una de las cosas que para la que he hecho este directo, ¿vale? Entonces, por recapitular, los 3 aspectos en líneas generales que hay que tener en cuenta antes de tocar un instrumento de viento, cuando queremos trabajar las respiraciones, la postura, tenemos que tener una buena postura, porque si ya partimos con estar cerrados o estar mal sentados, ya de entrada no vamos a sacar partido a la capacidad pulmonar, ¿vale? No vamos a respirar a tope. El siguiente aspecto es estar relajado al máximo. Esto yo sé que al principio cuesta, pero es muy importante. Y
el tercer aspecto sería, que también está relacionado con el anterior, es garganta abierta, garganta relajada al máximo, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a empezar por abordar diversos aparatos o diversas herramientas, porque al final son herramientas que tenemos para trabajar la respiración. Y la primera es la más fácil, la más barata que nos podemos encontrar, y es esta, una hoja de papel, en este caso, musiquita, como podéis ver. Y es que esto ya nos va a dar una imagen muy clara de cómo estamos respirando y de cómo estamos soplando, ¿vale? Por lo tanto, la alejamos un poquito, la ponemos a la altura de nuestros ojos. Y aquí, como veis, lo importante es que se mantenga el máximo tiempo la hoja alejada, pero nuestra respiración tiene que ser profunda y el soplido tiene que ser lo más relajado posible, ¿vale? Y para hacer una respiración profunda hay que intentar que no hacerla apenas sonora, ¿vale? Tenemos que intentar intentar soplar aire lo más caliente posible. Hay veces que no sale caliente, ¿por qué? Porque va a mucha velocidad, entonces no lo vamos a notar, pero si pensamos de esta forma, saldrá relajado, y si yo ahora mismo me estoy mareando, si lo hacemos 2 o 3 veces seguidas, nos marearemos un poco, y ya con esto es una forma fantástica de comenzar. Es un ejercicio muy básico que yo animo a hacer antes de tocar, pero también durante la práctica con el instrumento. Algo no nos sale, estamos tocando, paramos un segundo, bajamos, cogemos la hojita de papel, hacemos unas cuantas respiraciones, unos cuantos soplos, volvemos a parar, nos damos un segundo para recuperar y volvemos a repetir otra vez con el papel, con la hoja de papel. Y luego tocamos. Vais a notar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que estamos pensando en 1000 factores que ocurren cuando tocamos y no ponemos foco ni siquiera en respirar completamente. Entonces, el primero, para mí, el más sencillo, el que yo utilizo sobre todo los primeros años con mis alumnos, es esta hojita de papel. La tenemos todos en casa, la tenemos en las partituras, es súper fácil, ¿vale? Y a la vez, normalmente intento utilizar también este pequeño molino de viento, ¿no? Que sobre todo cuando enseño a los alumnos de primero el curso o de segundo curso, pues viene muy bien porque es muy visual. La hoja también lo es, pero bueno, esto ya llama la atención. Entonces, aquí lo bueno es que yo puedo jugar con la distancia para obligarme a mí, para obligar al alumno a que sople de diferentes formas y también que sople muy focalizado. Hay veces, sobre todo al principio, que un niño de 8 años, una niña de 8 años, a lo mejor sopla para abajo, ¿vale? Entonces esto nos ayuda a que el alumno aprenda a focalizar en el frente el flujo del aire, ¿no? Y también al final es otro aparato de respiración, es otro ejercicio de respiración muy simpático que llama mucho la atención y que ayuda al alumno a poner foco. Esto se puede trabajar en combinación con la boquilla, también la hoja, por supuesto. Solamente soplando. Y la siguiente sin boquilla. Y tiene que ocurrir lo mismo. De esta forma, a nivel pedagógico, lo que conseguimos es que la clase es muy dinámica, ¿no? Y que hay muchos cambios. Entonces, de esta forma, a nivel de atención, el niño, que con 8 años está acostumbrado a quizás las pantallas, ¿no? Pues funciona muy bien, porque es un juego, al final es un juego. Y esto es lo que yo a nivel pedagógico siempre intento trabajar con mis alumnos de primeros cursos de enseñanzas elementales, que respirar, que tocar el instrumento sea un juego, ¿no? Entonces aquí tenemos tanto la hoja como el molinillo de viento, sea un juego más en el que estamos, bueno, pues encima trabajando un aspecto fundamental que va a haber que trabajar, va a haber que desarrollar a lo largo de todos los años de tocar un instrumento. Me da igual que el alumno quiera dedicarse profesionalmente a la música, que solamente lo quiera para tocar una banda de música, es que da exactamente igual, porque esto es un aspecto
que deberíamos trabajar siempre, ¿vale? Bueno, yo creo que se está escuchando bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿vale? Voy a hacer un pequeño impasse aquí para comentar que si estáis interesados, lo pongo por aquí aquí. En mi plataforma de cursos, en davidtuba.com, tengo 2 cursos de aparatos de aparatos. Uno de aparatos de respiración, como este que veis aquí, y otros de aparatos en general, de otras cosas que yo también suelo utilizar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, pues si acaso estéis interesados en desarrollar pues, estos aparatos, conocerlos más y sacarle máximo partido, pues hace ya tiempo que dediqué unos meses a desarrollar estos cursos, así que bueno, por lo menos que lo sepáis, que ahí los tenéis, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a, bueno, uno de los aparatos que a mí más me gusta y que sigo utilizando a lo largo de muchísimo tiempo con todos mis alumnos, y es el tubo respiratorio. En este caso es un tubo oficial, vamos a decirlo, no oficial, sino que es que yo conseguí en una espirometría en el hospital. Entonces, bueno, pues es que utiliza. ¿Es necesario que sea así? No, esto no se vende en ningún lado. Entonces yo recomiendo a mis alumnos que busquen un tubo de unos 10 centímetros de largo máximo, 12, y que el diámetro interior sea como de básicamente 2 centímetros, ¿vale? Con 2 centímetros es totalmente suficiente. Aquí este tiene 2 centímetros y medio y me parece un pelín grande. Máximo 2 centímetros y medio, pero yo creo que con 2 centímetros es suficiente, ¿vale? ¿Qué nos aporta el trabajo con el tubo? Pues sobre todo que el cuerpo es súper inteligente, ¿no? Entonces, cuando nosotros metemos un tubo en la boca, el cuerpo piensa, el cerebro piensa que nos podemos ahogar, con lo cual lo que hace es abrir la garganta a tope, ¿vale? Es un reflejo, es un efecto reflejo que tiene, ¿no? Entonces, yo me pongo el tubo y automáticamente inhalo y voy a notar cómo llega fresco a mi garganta. Esto significa que está entrando una gran cantidad de aire. Y aquí, con este trabajo, estoy consiguiendo que mi garganta esté siempre abierta al máximo. Hay bastantes ejercicios relacionados para trabajar con este tubo. En mi canal de YouTube tenéis 3 vídeos donde hago ejercicios, pero con un metrónomo Negra 60 podéis hacer inhalaciones y exhalaciones como queráis. Y la verdad que funciona muy bien porque luego, sobre todo al exhalar, tenemos que pensar que sacamos aire caliente. Luego, cuando tocamos en el instrumento y pensamos en esta misma sensación, el instrumento suena, el sonido que producimos es relajado, llega mucho más, está mucho mejor afinado. Yo esto lo comprobé, ¿eh? Después de unas vacaciones de verano, cuando empecé a volver a estudiar, el instrumento me quedaba un poco alto, no toqué nada, lo único que hice fue un ejercicio de respiración con el tubo respiratorio y automáticamente fue al centro. Y es que estaba tocando un poco cerrado. Entonces, este aparato, el tubo respiratorio, es algo que hay que trabajar a diario. A diario, ¿por qué? Porque al final nos relaja mucho. Y cuando queremos tocar notas muy agudas, lo que necesitamos es tener el cuerpo relajado, la garganta relajada. Porque si hay tensiones, esto se va a cerrar y automáticamente va a dejar de salir aire y no vamos a poder conseguir notas agudas. Aparte que es que si hay mucha tensión nos va a terminar doliendo la garganta, ¿vale? Entonces, para mí el tubo respiratorio es un aparato básico de todo músico de viento, ¿vale? Muy bien, no sé si tenéis alguna preguntita, la podéis dejar por ahí, ¿sí? Bueno, yo creo que está funcionando todo correctamente, perfecto. Bueno, pues proseguimos con el siguiente aparato y es el espirómetro. Ok, que lo tengo aquí. Y el espirómetro, como podéis ver, pues como su propio nombre indica, es un aparato de respiración que mide bueno, la capacidad pulmonar. Evidentemente no es perfecto, es solo orientativo, pero bueno, nos ayuda a trabajar sobre todo en la inhalación. Bueno, sobre todo no, principalmente en la inhalación porque es un aparato que solo trabaja, solo podemos inhalar, ¿vale? Solo podemos coger aire. Tiene un montón de beneficios. Este aparato, por ejemplo, el primero es que nos demuestra la importancia de la postura, porque si nosotros nos llenamos con una mala postura, vamos a inhalar mucho menos aire que si lo hacemos con una buena postura. También la tensión. Aquí, si estamos relajados, vamos a poder llenarnos mucho más, ¿vale? Y
Y bueno, el uso continuado de forma semanal amplía nuestra capacidad pulmonar porque al llenarnos completamente lo que estamos haciendo es trabajar la flexibilidad del tórax, que como ya hablamos antes, es la estructura que limita con los pulmones y si tenemos un tórax flexible, vamos a poder respirar más, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Hay que vaciarse completamente. Primero sacamos todo el aire y luego con un pequeño shhh, vamos a intentar sacar gran parte de la última capacidad, la capacidad residual que tiene los pulmones de aire, ¿vale? Intentar sacarla toda la que se pueda y luego hay que inhalar en la que esta pequeña pieza que hay aquí amarilla quede en este recuadro, ¿vale? Que podéis ver ahí. No sé si por delante se podrá ver mejor. A ver. Sí, a ver, aquí se ve que este pequeño recuadro tiene que estar esta pieza amarilla. Lo voy a quitar. Esta pieza amarilla. A ver, eso, que esto es difícil. Esta pieza amarilla tiene que estar aquí al inhalar, ¿vale? Es decir, que hay que hacerlo de forma lenta, porque si lo hacemos de forma muy rápida, no va a funcionar, ¿vale? Así que voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Entonces me vacío entero. Vale, aquí yo puedo señalar a dónde he llegado, que más o menos es 4000. Estamos sentados, es domingo. Así que, bueno, pues poco a poco, ahora voy a realizarlo otra vez y seguro que llegaré un poco más. Estamos 12, hay nervios porque hay mucha gente que me está viendo. Así que voy a intentar vaciarme otra vez. Bueno, pues ya casi he llegado a 4500 con 2. Es decir, que si esto, además, si se practica de pie y relajado, funciona mucho mejor. Quiere decir que con un poco de práctica esto funciona muy bien. Es un aparato muy interesante para trabajar la capacidad total, ¿no? La capacidad pulmonar, porque, como veis, nos expande más cada vez los pulmones, ¿vale? La caja torácica, perdón, para poder coger mayor cantidad de aire. Por lo tanto, este aparato está muy bien. Yo es uno de los que más recomiendo, ¿vale? Y tenemos por aquí algún comentario y vamos a de José Joaquín. Yo nunca había trabajado el tubo respiratorio y llevo 7 meses trabajando con él y he notado una diferencia abismal a lo que se refiere en el flujo del aire. Pues nada, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que es así. Yo creo que, bueno, no es que no crea yo, sino que los grandes músicos de metal lo utilizan y está claro que funciona. Así que nada, te agradezco mucho el comentario, José, porque realmente ayuda mucho el tubo respiratorio. Para mí es un aparato de lo simple, y dices, es que relaja mucho la garganta y esto a la hora de tocar el instrumento, un instrumento como en nuestro caso como la tuba, porque yo sé que José es tubista, pues nos ayuda mucho, ¿vale? Muy bien. Tenemos el espirómetro y ahora vamos a por el ispirón, que es este aparato, perdón, que tenemos aquí, que tiene diversas cuestiones. Bueno, lo primero veis aquí que tiene una bolita. Ok, pues esta bolita lo que hay que hacer es, primariamente este aparato se diseñó para inhalar y mantener al máximo la bolita arriba. Tiene aquí adelante una válvula, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro nivel o de lo que queramos, el aire, la cantidad de aire que queramos mover, pues podemos moverlo, ¿no? Podemos abrir o cerrar la válvula y esto dificulta, evidentemente, la forma de respirar. No es lo mismo respirar con todo abierto al 12, que como veis sube pero le cuesta un poco, que al 4, que sube como un cohete, ¿no? Bueno, pues ahí está un poco el trabajo de los diferentes niveles y la verdad que está muy bien. Pero este aparato tiene una capacidad doble y es que podemos trabajarlo en series de inhalaciones y exhalaciones. Entonces, ahí lo veis, voy a coger aire, soplo soplo y luego le doy la vuelta e inhalo.
¿vale? ¿Veis? Series de inhalaciones y exhalaciones, con lo cual está fantástico. La clave aquí es hacerlo muy relajado para que podamos subir y bajar, siempre tener al tope la pelotita con un cuerpo muy relajado. Y por último, una opción que tiene muy interesante es el trabajo con la boquilla, ¿vale? Esto es solo para los músicos de viento metal. Un segundo, voy a coger la boquilla. Ahí, la tengo aquí. Porque la otra boquilla no entra, que es de tubería ancha. Aquí tengo esta boquilla. Entonces, si yo la pongo aquí, puedo tocar boquilla. Evidentemente, como solo es hacia afuera, pues tengo que tocar realmente. Entonces... Y aquí vemos si hay flujo de aire de verdad o no al tocar la boquilla, con lo cual digamos que es un aparato que me gusta mucho, muy completo. Y aquí vamos a la pregunta que nos dejaba DG Musician 1, que es, bueno, que el Inspiron he investigado y ahora no se puede conseguir. Vale, entonces aquí realmente yo creo que el que más se asemeja a este aparato, exceptuando el trabajo con la boquilla, es, o vamos, el que es muy parecido, sería el Breath Builder, ¿vale? Con el Breath Builder consigues trabajar, a mí es el que más me gusta realmente el Breath Builder, consigues trabajar casi los mismos aspectos o de la misma forma que con el Inspiron. La única cuestión es que no podemos trabajar con la boquilla en el caso que seas músico de viento metal, ¿vale? Es lo único, que yo tampoco lo veo un problema, porque el trabajo con la boquilla se puede hacer de otra forma y es más, se hace de otra forma, ¿vale? Por lo tanto, este aparato, el Inspiron, me parece muy bueno si lo podéis conseguir. Está fantástico, ¿vale? Así que nada, proseguimos, ¿vale? Espero que te haya servido de utilidad. Y ahora nos vamos al Breath Builder, que realmente a mí es el aparato que me parece más útil de todos, porque como es, digamos que es el más completo y yo cuando lo he utilizado, sobre todo en mí mismo, por supuesto, y en mis alumnos, los cambios son abismales y brutales, ¿vale? Cuestiones que tenemos. Lo primero es que este aparato viene con dos tubos, ¿vale? Uno estrecho y otro más grande. Ok. ¿Para qué sirven? Me pica la nariz un poco, perdonad. Bueno, pues sirven básicamente, el tubo ancho es para aquellos instrumentos que mueven más cantidad de aire a menor presión, la tuba, el bombardino, el trombón, el fagot, el clarinete bajo, ¿vale? Todo lo que sean instrumentos que mueven flujos de aire grandes y para aquellos instrumentos que tienen más presión sería el tubo estrecho que se mete por dentro, ¿ok? ¿Vale? Se metería por dentro. Vale. Luego, como podéis ver aquí, tiene tres agujeritos, aparte del que yo pongo, este es en el que yo pongo perdonad, me sigue picando la nariz, esto es de los ejercicios. Tenemos este más grande y otros dos pequeños. Entonces, cuando trabajamos con este aparato, ahí está, podemos o sin presionar, sin tapar ningún agujerito o tapando algún agujero para generar resistencia. Entonces, ¿cuál es la clave de este aparato? Todos al principio pensamos que hay que hacer esto. Vale. Y bueno, pues evidentemente no está mal, hay que soplar. Pero no, la clave es que la pelotita siempre esté arriba con la menor fuerza posible a la hora de respirar. ¿Vale? Entonces, cogemos aire. Y como veis, hacer las respiraciones muy largas, es decir, buscan relajación, inhalaciones largas y profundas, no inhalaciones fuertes, porque estaríamos generando demasiada fuerza en nuestro cuerpo y la fuerza no la queremos, queremos aire relajado. Y esta es la clave de este aparato, que es el Breath Builder. Y luego, una vez que ya lo controlamos, pues podemos empezar a tapar
algún agujerillo, si queremos el grande, y entonces vamos a encontrar que, claro, tenemos que sacar el aire por agujeros más pequeños o por menos agujeros, con lo cual hay más dificultad. La clave aquí es volver a buscar esa relajación, ¿vale? Como veis, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque cambian los flujos de resistencia. Entonces, es algo que hay que seguir trabajando, ¿vale? A mí es el aparato de respiración que más me gusta y considero que es el más efectivo, ¿vale? El más rápido. Sí que es verdad que cuando realizamos todos los ejercicios de respiración, yo recomiendo hacerlos de pie y con una silla puesta detrás. Por si acaso nos mareamos, poder sentarnos y luego si nos mareamos, sencillamente respiramos normal por la nariz y de forma lenta y sacamos el aire y ya está. Y en unos segundos volvemos a nuestra situación normal y ya está. ¿Ok? Muy bien. Espero que os haya gustado. Reitero, este es el aparato que más me gusta a mí, con diferencia. ¿Vale? Muy bien. Seguimos ahora con dos aparatos que están diseñados para el trabajo de las resistencias, ¿vale? Es decir, ambos trabajan los músculos que intervienen en la respiración, como todos, pero digamos que estos lo hacen de forma más intensa porque generan resistencia. Y son estos dos, que es el Ultra Breathe, perdón, ya son tantos Breathe por ahí que me lío, y este que es nuevo, que es el Power Breathe, ¿vale? Ambos aparatos, de forma diferente, lo que trabajan es crear resistencia o al inhalar, o al exhalar, o en ambas, ¿vale? Así que nada, vamos a verlos. Este, bueno, tiene una embocadura, ¿vale? A mí personalmente nunca me funciona porque a mí enseguida me da arcada, cualquier cosa así rara que meto en la boca, pero bueno, lo podemos trabajar así. Entonces, este tiene unas roscas, que una rosca trabaja la inhalación, los músculos relacionados con la inhalación y la rosca de arriba en este caso, si la apretamos y la separamos, veis que por ahí abres o cierras por donde entra el aire. Entonces, como veis ahí, la inhalación era un poco más intensa, pero la exhalación no, ¿vale? Voy a la inhalación hacerla más dura, aprieto, y la exhalación es muy suave. Y ahora al contrario, voy a apretar. Esta rosca siempre fue muy dura, chicos. Vale, aquí, vale, ahora la estoy apretando y voy a apretar un poquito la inhalación. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos, dependiendo de lo que estemos apretando, trabaja un grupo muscular a nivel sobre todo de resistencia. Y bueno, hay gente que lo utiliza y está muy contento. Yo no me termina de gustar porque a mí personalmente, y esto es una cuestión muy personal, todos estos aparatos que trabajan las resistencias y que me generan tensión, presión dentro de la boca, yo no la gestiono muy bien, ¿vale? Pero hay otra gente que le gusta mucho. Con lo cual, claro, es muy compacto, lo puedes meter en cualquier lado y la verdad que para prepararte rápidamente, pues funciona muy bien, ¿sí? Y el Power Breathe, pues funciona exactamente igual. La clave es que tiene aquí un botón. Entonces nosotros le quitamos un segundo. Esto, ¿veis? Le podemos quitar, que esto es un tubo así cerrado. Entonces, aquí tiene una rosca, que nosotros la apretamos o la soltamos, y según esté más suelto o más apretado, ajustamos luego aquí. Lo único que hay que hacer es presionar o soltar. ¿Veis? Y si está muy apretada, la inhalación en este caso, o la exhalación, es muy dura, ¿vale? Entonces, tenemos esa capacidad de, si apretamos, trabajamos de una forma suave, más abierta, y si apretamos, y si soltamos, es mucho más, encontramos mucha más resistencia. Entonces, podemos abrir y trabajar
perdonad, y trabajar según la resistencia que nos interese. Ahora. ¿Vale? Y este es nuevo. La verdad que no es que me llame mucho la atención, porque ya os he contado que todo lo que genera excesiva resistencia, a mí yo no lo gestiono bien, pero ya va un poco en las opciones de cada uno. Y hay personas que le funciona muy bien. Así que Power Breathe y Ultra Breathe, ¿vale? Que básicamente trabajan los músculos relacionados con la respiración, sobre todo los abdominales, a través de generar resistencia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Ya estamos 13. Está genial. A un domingo, pues oye, ni tan mal. Vale, seguimos ahora con la bolsa respiratoria, que voy a buscarla. ¿Dónde está? Aquí. Un segundo. Muy bien, bolsa respiratoria. Bueno, tenemos dos tamaños. Esta es de 6 litros y otra un poco más pequeña de 5 litros. Digamos que la bolsa respiratoria funciona guay porque nos permite tener una... visualmente vamos a ver cuánto aire estamos moviendo, ¿no? Si es una bolsa de 6 litros, si es una bolsa de 5, dice, vale, pues ya casi lleno, tendría 5 o 6 litros de respiración vital, que se llama, es decir, de la respiración que yo puedo utilizar para tocar, ¿vale? En este caso, vamos a ver cuánto tengo yo. Me vacío entero primero. Bueno, pues como veis, casi 6. No está a tope, ¿vale? Hay un huequito por aquí, pero casi 6. Entonces, ¿cómo se utiliza este aparato? Pues este aparato es muy curioso porque lo primero que tendríamos que hacer es esto, llenarlo completamente. Luego cogemos nuestro instrumento y lo que vamos a hacer es inhalar esta cantidad de aire que tenemos aquí metidos en la bolsa y automáticamente tocar. Entonces estaremos viendo qué ocurre con nuestro sonido, qué ocurre con nuestro cuerpo cuando tocamos realmente con 6 litros de aire. 5.800, ¿no? Que a lo mejor es lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces sería, imaginaros que yo tengo aquí la tuba, me vacío y tocaría. Y es para una de las cosas que se utiliza, ¿no? Ser consciente de qué ocurre con nuestro sonido cuando estamos utilizando 6 litros de aire. Porque esto es algo que normalmente, como no lo vemos, pues no somos conscientes ni nos forzamos a llenar y vaciarnos completamente, ¿no? Porque aquí hay un momento en el que hay que vaciarse completamente y echas casi el aliento final, ¿no? Entonces, la verdad que está muy bien. Es complicado hacer ejercicios de respiración con la bolsa, pero sí que es verdad, me refiero con la bolsa y con la tuba, pero sí que es verdad que para este ejercicio que he hecho yo de voy a ver cuánta capacidad tengo de aire vital, de lo que se está moviendo y que quizás es el que puedo utilizar para tocar, pues viene súper bien, ¿vale? Y por aquí tenemos Gon, que nos dice hola, y hace por aquí, así que hola de nuevo. Y seguimos ahora con el Tribol, vale, que es este aparatito. Este es uno de los quizás más aparatos de respiración más conocidos por todos porque es el que se puede ver incluso en farmacias y es bastante fácil de comprar, ¿no? Se llama Tribol o Triflow, ¿vale? Entonces, realmente es un aparato diseñado para la inhalación y tiene 3 pelotitas. Según suba una pelotita, la velocidad de aire es una, en este caso es 600 centilitros por segundo. Si subimos la primera y la segunda, son 900 centilitros por segundo. Y la tercera, si subiéramos la tercera, son 1200 centilitros por segundo. Aunque realmente, yo todo lo que he visto, la tercera, hay que dejarla quieta, es decir, es una bola de control. ¿Para qué sirve? Pues sobre todo para trabajar diferentes velocidades de inhalación, como ya hemos visto, ¿no? 600, 900 o 1200. Entonces hay que vaciarse completamente. Iríamos a por la primera.
Ahora vamos a por la segunda, primera y segunda. ¿Vale? Y realmente trabaja las diferentes velocidades. Y si quisiéramos, pues vamos a ver qué pasa ya que estamos aquí intentando subir las tres, ¿no? Cuánta velocidad y cuánto hay que vaciarse y realmente hay que hacer, bueno, pues eso, trabajar intensamente la inhalación para llenar, para subir las tres pelotitas a la vez. ¿Vale? Bueno, como veis, es un aparato que trabaja principalmente la inhalación. Que si le damos la vuelta, podríamos trabajar la exhalación. Pues también es una opción, ¿vale? Pero bueno, yo creo que realmente este aparato lo ideal es trabajar las diferentes velocidades de inhalación. Y nos viene muy bien, sobre todo cuando las tubas, los instrumentos grandes necesitan velocidades de coger aire y de soplar lento. Yo creo que este aparato para esto lo trabaja muy bien. Y bueno, evidentemente como todos, ¿no? Nos ayuda a tener mucha más capacidad pulmonar. Bueno, pues tenemos aquí Eva Estrada que dice: "Hola, esa que jalas y soplas no entiendo, yo lo tengo y me es difícil". Vale, pues, básicamente es vaciarse completamente antes, e inhalar suave. Y entonces si inhalamos lento, subirá una. Si inhalamos un poco más deprisa, subirá la primera y la segunda. Y como bien dice al principio, como bien dice Eva, al principio no es fácil de hacer esto. Entonces necesitáis ser pacientes y practicar todos los días varias veces para coger la velocidad y para coger la forma en la que hay que inhalar el aire, ¿vale? Porque tiene que ser aire, mucho aire, pero lento. La garganta relajada. También viene bien hacer ejercicio con el tubo respiratorio antes, ¿vale? Para luego inhalar. E intentar mantener mucho tiempo la pelotita arriba. Por lo tanto, es aire y aire lento, ¿vale? Trabájalo de esa forma, a ver si eres capaz de que empiece a funcionar, ¿sí? Muy bien, ok, aquí dice, ok, inhalo y suelto, ok, gracias, saludos desde México. Pues nada, gracias a ti. Exacto, hay que vaciarse antes, ¿vale? Vaciarse mucho. Así que nada, vale, pues nada, gracias a ti por estar por aquí. Y nada, de cualquier forma, todos estos aparatos los tenéis en mi canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que pone respiración y ahí tengo aparatos de respiración que la verdad que son vídeos de hace mucho tiempo. Estoy bastante más joven, pero bueno, yo creo que ahí podéis encontrarlo, ¿vale? De cualquier forma, reitero que también tengo un curso sobre aparatos de respiración en mi plataforma davidtuba.com, ¿vale? En mi página web puedes encontrarlo. Y por aquí nos dice DJ Musician 1, muchas gracias por la respuesta. También utilizo el Breath Builder. Pues realmente te aseguro que con ese Breath Builder ya estás haciendo un trabajo súper similar si no casi igual al Inspirón, ¿vale? Así que nada, seguimos, ya nos queda menos. Vale, y ahora vamos a ir a uno que me gusta mucho porque lo aplico con mis alumnos más pequeños, aunque funciona para todos, por supuesto. Y lo tengo, ¿dónde está? Tengo tantas cosas aquí encima que aquí está, aquí, escondido. Bueno, es esto que se utiliza así. Y se llama el Flow Ball. Y básicamente es soplar para que la pelotita, como hemos visto antes, suba, ¿vale? Es un aparato sobre todo destinado
a los alumnos que empiezan a soplar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una referencia visual de cómo funciona la columna del aire y esto mola mucho y a los peques les gusta. Además, si tienes 2 aparatos, puedes jugar, ¿no? Vamos a pasarnos la pelota y al final lo que comentaba antes, yo estoy muy interesado en que tocar un instrumento de viento metal sea divertido, sea algo pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, lo primero, ya, esta es la primera forma de utilizarlo. Una buena respiración y que el alumno gaste todo el aire. ¿Qué va a ocurrir cuando sigamos respirando? Que el alumno, claro, como quiere que esto siga así, va a gastar todo el aire que tiene, con lo cual la siguiente inspiración es muy buena y muy profunda. Por lo tanto, hay que hacer varios ciclos de respiración, ¿vale? Y luego ya, con el tiempo, lo que yo suelo utilizar, y por eso tengo esto que podéis ver aquí, que son 2 tubos, ahí bien, no hace falta ni que queden perfectos, ajustados, pero ahí queda enganchado. Entonces lo que hago es esto, le pongo una boquilla y le pido al alumno que toque. Bueno, primero que sople, ¿vale? Entonces ya estamos soplando con la boquilla y luego que toque. Entonces, lo que suele ocurrir aquí es que cuando soplan funciona bien, pero cuando vibran no pasa aire. Y aquí es clave, ¿no? Porque evidentemente, para que el sonido del instrumento de viento metal sea muy bueno, pues lo que necesitamos es que pase aire. Y esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Además, es muy divertido para ellos. Con lo tanto, este binomio de boquilla con el flow ball funciona súper bien, es muy divertido para trabajar que la vibración con la boquilla haya aire, ¿vale? Así que también es otro aparato que yo recomiendo, sobre todo a los que son docentes de conservatorio, de escuelas de música. Algo pasó. Algo pasó. Se me ha ido. Un segundo, que tengo aquí salir de pantalla completa. Vale. Le di sin querer la pantalla completa. Disculpar que me ha quedado así un poco. Esto es porque le di sin querer aquí a una tecla. Cosas del directo, ni más ni menos, ¿vale? Así que bueno, la verdad que muy interesante. Aquí tenemos alguna preguntilla, el Triflow de Darío Berra, gran amigo desde Argentina. El Triflow fue mi primer aparato, me enseñó a inspirar lento y llenarme completamente de aire. Así es, totalmente. Y luego tenemos Susana. Hola, ¿cuál aparato aconsejas a músicos que tienen mucha tensión al respirar para poder relajarse y ser más conscientes de esa tensión y relajarse? Lo dije al principio, Susana, este aparato. Este aparato lo que es un tubo respiratorio, un tubo normal de plástico, de cartón, lo que quieras, de 10 centímetros máximo de largo y 2 centímetros máximo de diámetro, haciendo respiraciones lentas con el metrónomo a 60, inhalándote en 4, exhalando en 4 y tomando conciencia de que hay que relajar nuestro cuerpo, ¿vale? Este aparato lo que hace es que trabaja que la garganta se abra al máximo, de forma relajada. Entonces esto poco a poco nos ayuda a relajarnos. Si la tensión es muy grande, yo te sugiero que trabajes meditación y también en YouTube hay un montón de vídeos de una técnica muy buena que se llama técnica de relajación progresiva de Jacobson. Y esta técnica lo que hace es relaja nuestro cuerpo a lo que es haciendo pequeñas presiones. Te dice, presiona el puño derecho, presiona durante unos segundos, suelta, ¿vale? Se hace tendido en la cama, funciona muy bien. Si lo trabajamos, pues eso, de forma prolongada en el tiempo, durante 2 o 3 meses, os lo aseguro porque a mí me ha funcionado mucho, ¿vale? Y esto nos ayuda mucho a tomar esta conciencia. Pero a nivel respiratorio, el tubo, lo que es quizás el aparato que más va a influir en la relajación de nuestro cuerpo y de nuestro aparato respiratorio. ¿Vale, Susana? Así que nada, espero que te haya parecido útil y te animo a que lo pruebes. Y por aquí, cuando dice, ¿cuántos minutos o cuánto tiempo? Bueno, pues yo recomiendo trabajar pues todos los días como 10 minutitos, entre 7, 8 minutitos de ejercicios de respiración, ¿vale? Hoy estamos haciendo un
un monográfico. Entonces estamos aquí haciendo muchos, pero yo recomiendo pues eso, 5 o 10 minutos, y lo bueno es que hay que hacerlo al principio de tocar, antes de tocar, pero también durante la práctica, durante el estudio con el instrumento, ¿vale? Aquí Juan Marchal dice: "Buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre Bridge Trainer Alexander y Bridge Builder?". Bridge Trainer Alexander. Este, si te digo que no lo conozco, voy a buscarlo, déjame un segundo, por lo menos para verlo, porque luego las marcas le han puesto muchos nombres. Ah, es el mismo, pero sencillamente que es un poco más pequeño, ¿vale? Lo estoy viendo aquí. Es el mismo exactamente, lo único que tiene, vale, es casi igual. Sencillamente, mira, lo voy a poner un segundo, lo voy a poner en la pantalla para que lo veamos todos y así salimos de dudas. Dame un segundito que lo pongo, sí, exacto, aquí lo tengo en Sangancha, sí, 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 sí. Vale, ¿dónde estoy? No, este no. Vale, aquí está. Ok, básicamente es el mismo. Sí que es verdad que tiene diferentes agujeros, como podéis ver aquí, pero el funcionamiento es el mismo. Totalmente, estoy seguro. Con lo cual, el resultado al final es el mismo. Lo único que con esos agujeros lo que puedes hacer es variar las resistencias, con lo cual no está mal. Vale, yo este en concreto no lo he probado, pero vamos, es que realmente daría igual porque tienes aquí, tapa los agujeros y tienes el Bridge Builder. Ok, por lo tanto, más o menos, entiendo que los fundamentos para mí son exactamente los mismos. ¿Ok? Así que nada, mil gracias por la pregunta y seguimos por aquí. Vale. Y vamos a seguir, que ya estamos llegando al final. Hemos hecho flow ball, boquilla, vale. Y ahora flauta de nariz, que es algo que no es un aparato de respiración en sí, pero yo creo que es muy llamativo. Bueno, os lo cuento. Esto es la flauta de nariz y suena así. ¿Vale? No quiero hacer mucho ruido, ¿vale? Que aquí son horas, un poco más tarde. Entonces, ¿qué hace este aparato de respiración? Pues realmente es un aparato para hacer música, pero tiene muy buenos beneficios para trabajar, sobre todo para los músicos de viento metal. ¿Por qué? Porque soplamos el aire por la nariz y el aparato lo que hace es lo lleva a la boca. Y en la boca tenemos que crear un hueco muy grande para que produzca este sonido. No lo voy a repetir porque no quiero molestar, pero está muy bien. Yo tengo varios vídeos en mi canal de YouTube, Flauta de Nariz, y trabaja sobre todo a nivel de respiración, nos obliga a soplar bien, aunque hay que soplar por la nariz, ¿vale? Hay que sacar el aire por la nariz, pero luego también trabajamos el oído, trabajamos el flujo del aire es lento y la posición de la boca, que sobre todo el hueco interno de la boca nos ayuda mucho en los instrumentos de viento metal graves, como es la tuba, el bombardino y el trombón. Así que la flautita de nariz, una cosita a tener en cuenta, ¿vale? Que además yo lo aprendí de uno de los grandes de la tuba y de los instrumentos de viento metal, que es Mel Culberson, y súper recomendable este aparatito, y además es muy divertido. Tengo varios vídeos en mi canal de YouTube, así que si queréis podéis darle un vistazo, ¿vale? Y terminamos ya con el último aparato de respiración, que vais a decir, bueno, David, pero esto no es tan aparato de respiración, pero sí. El último aparato de respiración que os quiero hablar es la boquilla. Sobre todo, evidentemente, músicos de viento metal. Trabajar la boquilla es per se un ejercicio respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos que focalizarnos, la vibración, podemos saber, poniendo la mano delante, saber cuánto aire sale, qué ocurre en el registro agudo, qué ocurre en el registro grave. Y la verdad es que yo, como hago mucha boquilla, pues ya doy por hecho que es un ejercicio de respiración. Y es súper recomendable. Sí que es verdad que no todos los músicos de viento metal trabajan boquilla, pero yo, todos los grandísimos músicos de primera línea, de Chicago Symphony, toda la gente que yo conozco,
en España, tanto Berliner Philharmonic, yo diría que el 90 y mucho por ciento trabaja boquilla y esto es por algo, ¿vale? Así que súper importante y súper necesario trabajar boquilla como ejercicio respiratorio. Y además es que estamos desarrollando el concepto de sonido, bueno, un montón de cuestiones que me parecen muy interesantes a tener en cuenta y que os animo a realizarlo, ¿vale? Así que nada, Juan, mira, dice Juan, gracias, un placer conocerte y oírte tocar en Fanchelva. Pues nada, hombre, Juan, un placer, el placer es mío. Gracias por haberte animado a estar en Fanchelva. La verdad que lo pasamos bien, fue intenso y le dimos ahí mucha caña. Así que nada, un placer. Y Eva dice, algún vídeo próximo me gustaría si subieras la limpieza de aparatos para su mejor cuidado. De limpieza de estos aparatos, pues bueno, te lo puedo contar. Realmente hay que limpiarlos con jabón cada cierto tiempo y tenerlos al día, limpios o desinfectarlos. Pero pues eso, jabón o un poquito de alcohol y ya está, ¿vale? E intentar que solo los utilices tú, claro. Eso también es importante, ¿vale? Así que nada, bueno, llevamos casi una hora. Yo no pensaba que me iba, que me iba a dilatar tanto. Pero bueno, en general yo he terminado ya. Así que no, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, pues podemos poner por aquí qué os ha parecido. Si me dejáis vuestros comentarios, os animo a que os suscribáis al canal de YouTube si no lo habéis hecho aún, porque bueno, eso me apoya, eso siempre es de utilidad. Y si queréis, también funciona muy bien que me dejéis comentarios en el vídeo, ¿ok? Porque es muy útil, eso a YouTube le gusta mucho y bueno, pues todo lo que sea que se comparta el vídeo, que dejéis comentarios y todas estas cosas, pues se agradece de corazón. Os animo a que os suscribáis y si no tenéis ninguna pregunta, pues ponemos fin aquí al directo, que la idea es eso, bueno, una horita, hablar de aparatos respiratorios y nada, me parece muy interesante. Si os ha gustado, pues pensaré para las próximas semanas hacer varios directos relativos a estas cosas. Bueno, pues a lo mejor quizás haga alguno de estudiando, porque tengo que volver a estudiar, que en unos 20 días tengo que tocar de solista con la banda de música de Toro, de mi pueblo, en Zamora. Y voy a tocar Tubancho Banza y además todo un honor que voy a ser dirigido por el propio compositor, Ferrer Ferran. Así que bueno, la verdad que voy a estudiar, entonces a lo mejor hago algún directo por aquí, ¿vale? Y Eva dice, vale, gracias, genial, super vídeo, muchas gracias a ti. Y bueno, pues eso, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, agradecido por las explicaciones, Marlon. Pues nada, la verdad que ahora está entrando un montón de gente, somos 18. Espero que este vídeo os haya gustado, de verdad. Y nada, nos vemos en próximos directos y chao, chao.